va a formar parte de nuestras conversaciones habituales. Digo esto en el plano familiar. Y se comienza a incorporar ya en la agenda pública como un tema central. Un tema que tiene que ver, digamos, con la violencia en una sociedad cada día más violenta, pero que hasta ahora tenía una visualización de esa violencia más en los términos en los que habitualmente la televisión y los grandes medios la presentaban que en los términos concretos y reales en que ésta se expresa. Como sociedad teníamos conciencia y tenemos conciencia de que nuestra sociedad es muy violenta. Pero hasta hace un tiempo esa conciencia estaba de alguna manera focalizada solamente en la violencia que, por distintas causas, es la que ocupa más la atención de los más grandes medios de comunicación. La violencia vinculada al delito, la violencia vinculada a la situación más policíaca que a la violencia que hoy vamos a abordar como problema. Y la verdad que, bueno, las estadísticas nos muestran de que es verdad que la Argentina tiene problemas de inseguridad muy fuertes, pero que en términos de la violencia más grave que tenemos que enfrentar no está allí, sino que está en los planos privados, en los planos domésticos, en los planos familiares. Seguramente la compañera ya va a dar detalles de las estadísticas que son absolutamente elocuentes respecto a lo que yo quiero apuntar. Cualquier mujer argentina tiene mucho más probabilidades, lamentablemente, de ser objeto de un hecho violento en el plano de su hogar o de su casa que en la calle más peligrosa que uno puede imaginar que existe en la República Argentina. Tiene más chances una mujer de recibir o de ser objeto de un hecho violento en su plano familiar que en cualquier otro lugar. Y esto es muy grave. Pero además me parece que hay que incorporar, y esto no ha sido producto de ninguna lectura ni de ninguna reflexión en lo particular, sino me ha tocado vivirlo y eso me ha llevado a pensarlo cada vez con mayor intensidad, de que todavía falta incorporar a este asunto que ya tiene claridad respecto a lo que significa la violencia contra la mujer, a los más débiles de toda esta cuestión, que son los niños. En cualquier oficina tutelar que exista en Río Negro, y deben ser todas iguales en el país o tendrán similitudes, cuando uno llega a esas oficinas tutelares, la primera impresión que tiene es que está entrando a una salita de 4 años, o a un jardín de infantes, porque esas oficinas tutelares que están preparadas para recibir a las mujeres que son objeto de la violencia de género, tienen necesariamente que preparar un ámbito para que cuando esa madre llegue con sus hijos, esos niños tengan un lugar donde estar. Lugares en donde también, en estas oficinas tutelares, como un día como el de hoy, sábado a la noche, seguramente hoy después de las 11 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche, comienzan a llegar los casos, las mujeres con sus hijos, con sus niños, y los menores en conflicto con la ley al mismo lugar. Menores de 12, de 13 años, de 15, que llegan a ese mismo lugar donde está una madre con criaturas de 2, de 3, de 4, 5 años. Y no son pocos casos, son muchos. Las estadísticas nos muestran que son muchísimos los casos. Yo no vine con estadísticas actualizadas, pero la compañera seguramente lo va a dar con detalle, pero le doy un dato, por ejemplo, que lo tengo porque estuve allí conversando con quienes son los responsables de esa oficina tutelar. La oficina tutelar de la comisaría 34, que es la comisaría que está en el barrio América 20 de junio, ustedes la deben ubicar, recibió en el primer semestre del año 2015, es decir, de este año, 500 denuncias de violencia contra la mujer. Es decir, casi 100 denuncias por mes. Si uno proyecta, digamos, una por día.
Si uno proyecta el caso de los 500 del primer semestre, obviamente vamos a tener no menos de 1000 denuncias en un año en la comisaría 34. Pero además la experiencia nos muestra que no es un problema, ya lo hablábamos hoy con la compañera, primero que no es un problema de un sector social en particular, es un problema que atraviesa todos los sectores sociales. Tampoco es un problema de las grandes urbes, de las grandes ciudades, porque también está presente en los pequeños poblados. Por ejemplo, conversación, creo que estaba Alexis Sánchez que está filmándonos, el compañero que nos filma, de testigo. Comisaría de los Menucos. Ustedes seguramente conocen, muchos de ustedes, los Menucos. Yo les pregunto, había ido justamente a llevarle unas computadoras a la oficina tutorial de los Menucos. Le digo al comisario, ¿mucho trabajo? No, nada. No hay delito acá. Qué bueno, uno seguir saliendo. ¿Y qué hay? Alguno, hurto menor, dice. Pero de vez en cuando. Ustedes saben que la gente nuestra de la región sur es muy tranquila, no hay delito, no hay inseguridad en los términos que nosotros las conocemos. ¿Y qué hay? Y dice, mucha violencia familiar, dice. Todos los días, sobre todo cuando llegan los fines de semana. Y eso, bueno, yo me he encargado de preguntar en estos últimos tiempos, en todas partes, y así es. Es más, la marcha que se llevó a cabo en el país nos encontró a nosotros en Maquinchao. Maquinchao es una población también de la región sur que tiene muy pocos habitantes. Ese día, esa marcha allí la habían organizado los estudiantes secundarios. Y lo tenemos registrado porque estuvimos ahí, nos pidieron ellos que estuviéramos, que los acompañáramos, que acompañáramos a la comunidad. Y cuando uno observa semejante movilización de los propios estudiantes, con tanta organización, con tanto compromiso, seguramente es porque saben, y lo deben saber sin intermediarios, de que el problema es severo, el problema existe y que también existe allí, en un pueblo tan chico. Por eso que es el gran problema que hoy tiene la sociedad argentina, ¿no? Es un problema que creo yo primero tiene que ver con la violencia, ¿no? Somos una sociedad muy violenta que no ha tomado nunca suficiente conciencia de ello. Una sociedad que cada tanto tiempo, lamentablemente, este país ha mostrado niveles de violencia muy fuertes. Por supuesto tenemos casos que son muy emblemáticos, como puede ser, digamos, toda la etapa que que se consigna durante la etapa de la dictadura militar, la propia guerra de Malvinas, donde se sacrificó una generación completamente, no en una causa sin fundamento, pero sí en una guerra innecesaria. Cada tanto la Argentina produce hechos de gran violencia. Somos una sociedad violenta, tenemos que reflexionar sobre ello. Un texto constitutivo de esta sociedad es el Matadero de Echeverría, y que no es un texto cualquiera, tiene que ver mucho con lo que somos y lo que fuimos. No puede ser que este país tenga dentro de sus relatos más significativos un relato como el que escribió Echeverría, que tenga como título El Matadero, y que en ese relato, una suerte de gran alegoría, se muestre el desprecio por la vida en expresiones de violencia tremendas. Entonces la violencia me parece a mí el primer problema, ¿no? En donde los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, los docentes, los comunicadores sociales, todos los que tienen alguna responsabilidad, los padres por supuesto, tenemos que tomar conciencia de ello para comenzar a establecer formas de relacionamiento en donde la violencia cada vez tenga menos espacio para que se exprese. Creo yo que los políticos, primero que nada, tienen que comenzar a revisar las formas de relacionarse entre ellos. Se ha hecho una cosa habitual, la relación entre los políticos, donde los niveles de violencia verbal siempre ponen al límite esa relación. Ustedes saben que la violencia siempre nació y nace en el plano del lenguaje. La violencia no explota sola, así de golpe. Siempre nace en el plano del lenguaje, en el uso de las palabras, y si nosotros no comenzamos a ser más
responsables en la administración de la palabra, de cómo nos dirigimos entre nosotros, de qué manera nos relacionamos, va a ser muy difícil que podamos bajar esos niveles de violencia que se expresan de la manera más cruel en el tema que hoy nos ocupa. Porque en la violencia contra la mujer, yo le agregaría, es la violencia también contra los niños, los únicos privilegiados que debieran existir en cualquier comunidad. Y si los únicos privilegiados que podemos admitir como tales hoy son los primeros damnificados por estas conductas violentas, con más razón tenemos que hacer los máximos esfuerzos, y ustedes que son mujeres lo comprenderán mucho más que nosotros que somos hombres, porque son madres también. No podemos permitir que esto siga prosperando y que tenemos que ir buscando las maneras de que bajemos estos índices de violencia que repercuten sobre las mujeres y sobre lo que las mujeres más quieren, que son los niños, que son sus hijos. Me parece que ahí está el gran compromiso, el gran desafío que todos tenemos que tomar. El Estado no está preparado, no tiene todavía las herramientas, a mi juicio, para enfrentar este problema. La policía no es una institución pensada para este tema. La justicia ordinaria tampoco. El Ministerio de Desarrollo Social tampoco. El Ministerio de Salud Pública tampoco. El Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública tampoco. Hay que imaginar una nueva herramienta. Tenemos que tener en el Estado una nueva herramienta. La herramienta que hoy tenemos no ha sido pensada para ello. Uno va a las oficinas tutelares, están al lado de las comisarías, vamos a encontrar gente muy comprometida. Acá tenemos la comisaría 34, personas muy comprometidas de verdad con este tema, que provocan inmediatamente la admiración de uno, porque realmente hay que tener mucha vocación y mucho sentido solidario para querer estar en esos lugares tan complejos, pero son ámbitos que no fueron pensados específicamente para atender esta problemática. Tenemos que comenzar a imaginar nuevas herramientas. La verdad que no es fácil hacerlo porque las experiencias son recientes, sobre todo la conciencia sobre el tema reciente, y hay que incorporar este tema a la agenda pública como un tema central. No es un problema menor, es un problema fundamental, es un problema de base, porque es un problema que tiene que ver, como decíamos, repercute finalmente sobre las generaciones nuevas que tiene nuestro país y la patria, y que están siendo severamente afectados en su desarrollo por este problema.